Busque conmigo en su Biblia, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar en el libro de Hebreos todo el mensaje. Esta no es una serie que voy a comenzar el día de hoy, es un mensaje único, si lo quiere llamar así. Y el título del mensaje es Jesús, principio y final. Jesús, principio y final. Hebreos capítulo 10, vamos a leer a partir del verso 32. Mientras usted lo está buscando, déjeme darle un poquito de contexto respecto del libro de los Hebreos. Si usted está leyendo en la Reina Valera 1960, en la primera página, en la página del título de Hebreos, va a aparecer algo como Epístola de San Pablo a los Hebreos, excepto que no. Pablo no escribió Hebreos, no sabemos, bueno, la mayoría de gente no sabe quién escribió Hebreos. Yo sí sé quién escribió Hebreos. Entonces, porque soy especial, por supuesto. Entonces, y si usted quiere saber quién escribió Hebreos, me puede ir a preguntar después del servicio. Con mucho gusto yo le puedo informar por una módica cantidad, pero no, esa es otra historia. Entonces, Pablo no escribió Hebreos y la verdad es que tampoco sabemos a quién se le escribió Hebreos. En Romanos, por ejemplo, Pablo dice Pablo a la iglesia que está en Roma, entonces sabemos que fue a los romanos, pero no sabemos exactamente a quiénes está escrita esta carta, pero lo que creemos es que esta carta está dirigida a un grupo de cristianos que sí estaban viviendo en la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, por supuesto, era la capital del Imperio Romano, fue la primera ciudad en la historia del mundo en superar el 1.000.000 de habitantes. Para la época de Pablo llegó casi a los 2 millones de habitantes, eso es cerca de la ciudad de Guatemala, entonces sí es una ciudad bastante grande, pero ser cristiano en la ciudad de Roma no era fácil. Habían que enfrentar muchos obstáculos diferentes. La ciudad de Roma como tal se conocía por su paganismo, por su degradación y depravación moral, y habían muchas presiones seculares y paganas sobre los cristianos en la ciudad. Aparte de eso, los cristianos en Roma eran sujetos a persecuciones fuertes y frecuentes. Como sucede en todos los países, incluyendo el nuestro hasta el día de hoy, cuando algo sucede o cuando algo sale mal, siempre la gente le echa la culpa al gobierno, ¿verdad? Algo sale mal y es culpa del gobierno. Entonces el gobierno lo que hace es de que busca echarle la culpa a alguien más. Y cuando sucedía esto en la ciudad de Roma, el gobierno le echaba la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos eran objeto de persecución fuerte y frecuente. Los cristianos a los que se les dirige esta carta eran cristianos viviendo en tiempos inciertos, en tiempos difíciles, en tiempos en donde tal vez sentían que estaban enfrentando mucha oposición y que no sabían exactamente cómo iban a poder seguir adelante. Y para eso realmente está escrita la carta de Hebreos. Eso es uno de los propósitos de esta carta. Y de alguna manera creo que nosotros también nos podemos identificar hasta cierto punto con la audiencia de Hebreos. Creo que ninguno de nosotros sufrió persecución este año, espero yo que no. Pero estamos llegando al final de un año que seguramente para todos fue un año lleno de sorpresas, tanto tal vez sorpresas agradables como sorpresas desagradables. Yo no sé cómo comenzó usted el año, no sé con qué proyectos comenzó usted el año, con qué anhelos comenzó el año, y no sé cómo está ahora que estamos terminando el año. De 15 proyectos que usted tenía, logró completar 10, 8, ninguno, se le acumularon otros 5. ¿Y qué viene en el 2023? Tal vez algunos dicen, ay, yo sí estoy emocionado por el 2023, va a ser un buen año lleno de retos, lleno de oportunidades, gloria a Dios. Y otros están diciendo, ay, Señor, espero que aquí se acabe de todo en el 2022, porque si así me va en el 2023 como me fue en el 2022, no, muchas gracias. Y entonces lo que el autor de Hebreos hace es de que nos menciona por lo menos 4 palabras claves para enfrentar este tipo de situaciones. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes este mediodía. La primera palabra clave que vamos a ver es la palabra recordar. Recordar. Digan todos conmigo, por favor, recordar. Recordar. Hebreos capítulo 10, verso 32 dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes. Y aquí hay una palabra clave: sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, dice, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia,
para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Hebreos le pide a su audiencia que recuerden. Lo primero que les dice es recuerden. Pero usualmente cuando hablamos de recordar, tendemos a intentar recordar más las cosas buenas que las cosas malas, ¿verdad? Tendemos a suprimir el trauma o las cosas negativas, las experiencias negativas, y recordamos las buenas cosas. Tendemos a intentar recordar más los mejores recuerdos de nuestra infancia, por ejemplo, y no los peores. Pero Hebreos le dice a su audiencia, recuerden, pero lo que les pide que recuerden no son las cosas positivas. No les dice recuerden los éxitos, recuerden los buenos momentos, recuerden todo lo que les salió bien. Les dice recuerden todo lo que ustedes han sufrido. Recuerden el precio que ustedes han tenido que pagar. Recuerden las ocasiones en donde ustedes sintieron que por hacer el bien les va mal o que les va mejor a otras personas que no están viviendo de la mejor manera delante del Señor. Y dice, ustedes estuvieron dispuestos a soportar todo eso, porque yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así, en donde como que por hacer bien las cosas nos va mal, ¿verdad? Uno está intentando hacer bien, uno se está portando bien, uno va a la iglesia, uno diezma, uno sirve, uno ora, uno lee la Biblia, uno está bien y uno va de mal en peor. Y otras personas que es más pagano que la misma palabra, aquel sí, 0 clavos en todo el año. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y Hebreos dice, recuerden que ustedes estuvieron dispuestos a pagar ese precio porque ustedes sabían, sabedores. Y esa palabra sabían es muy importante, porque la palabra sabían puede significar entender el significado o valor de algo. Entender el significado o valor de algo. Usted seguramente en su casa tiene cosas que son muy valiosas. Seguramente usted tiene tal vez una vajilla que usted no deja que nadie coma en esa vajilla. O sea, a menos de que el rey de Tailandia venga a cenar con usted, usted no va a dejar que nadie toque esa vajilla. Si es el mismo tío vago de siempre, aquel en su plato desechable y que se va para su casa. Y tal vez la vajilla ni siquiera es tan valiosa, pero fue un regalo de mi abuelita y tal vez ella lo encontró en la tienda de $9.99, pero yo sí sé el valor que tiene eso para mí y entonces yo lo guardo y lo protejo porque yo entiendo el valor que tiene. De igual manera, el autor de Hebreos nos dice, nosotros tenemos que saber, tenemos que entender el valor que tiene nuestra salvación, el valor que tiene el poder estar en Cristo Jesús. Y una vez que nosotros entendemos eso, nos da la perspectiva correcta, porque luego las cosas humanas y materiales que tenemos que enfrentar no son tan catastróficas, porque yo sé que estoy en Cristo. Y eso tiene un valor eterno. Tal vez sí, perdí mi trabajo, pero sigo siendo hijo de Dios. Tal vez sí, a mi familia no le fue muy bien este año, pero yo sigo estando en Cristo. Tal vez sí, no logré conseguir poner la empresa o el negocio que yo quería, pero yo sigo estando bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Yo sé eso, entiendo el significado de eso. Y cuando nosotros sabemos eso y conocemos el valor de la salvación, eso produce confianza. Dice, eso produce confianza que trae una gran recompensa. ¿Qué tipo de confianza? Es la confianza de saber que Dios sigue trabajando y obrando. Mi amado hermano, déjeme decirle algo esta tarde y déjeme recordarle de algo que usted ya sabe, y es que aquel que comenzó la buena obra en usted la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa lo que pueda estar sucediendo alrededor, no importa si usted lo vea o no lo vea, no importa si usted se da cuenta o no se da cuenta, Dios sí está trabajando. Usted no se ha salido de las manos de Dios, el plan de Dios para su vida no se ha abortado ni se ha cambiado. Dios sí está trabajando. Hay que tener confianza en eso. Y esa confianza produce paciencia. Paciencia. La palabra paciencia acá significa la capacidad de seguir haciendo lo correcto en medio de la oposición. La capacidad de seguir haciendo lo correcto en medio de la oposición. ¿Cuál es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar por seguir haciendo lo correcto aun cuando encontramos oposición?
Usted lo sabe, mi amado hermano, pero cada vez que usted decide hacer la voluntad de Dios, usted va a encontrar oposición. Jesús le dice a sus discípulos, pasemos del otro lado, y cuando van pasando del otro lado se desata una tormenta. Entonces, cada vez que nosotros decidimos caminar en fe y caminar en obediencia al Señor, siempre vamos a encontrar oposición. Pero una de las mayores manifestaciones de la fe es la perseverancia. Necesitamos perseverancia. Necesitamos mantener. Fe no es solamente andar ahí de arriba para abajo gritando y confesando la palabra, diciendo eso es gloria a Dios, pero eso no es solamente fe. Fe no es solamente estar ahí diciendo y hablando y todo. Fe es perseverar día tras día, semana tras semana, año tras año. Estoy sembrando, estoy sembrando, estoy sembrando. Y dice que nosotros recibiremos una cosecha si no desmayamos. Estoy sembrando. Entonces debemos recordar las palabras que Dios ha hablado y las promesas que Él nos ha hecho. La segunda palabra clave acá en este pensamiento es la palabra entender. Digan todos conmigo, entender. Entender. Siga conmigo la lectura de la palabra, por favor. Hebreos capítulo 11, a partir del verso 1 al verso 3. Por supuesto, usted sabe esto, pero la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Entonces el autor de Hebreos no está diciendo, ya terminé el capítulo 10 y ahora voy a comenzar con el 11. Es un solo pensamiento. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, inmediatamente después de hablar de recordar, el autor de Hebreos empieza a hablar de la fe y nos da una definición de fe y luego dice que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Hay ciertas cosas que usted y yo debemos entender por la fe. Hay ciertas cosas que usted y yo nunca vamos a poder entender con la lógica, con el raciocinio humano. No cabe dentro de nuestro marco de referencia. Tenemos que entender por fe. Y la voluntad de Dios siempre se percibe y se entiende y se realiza por fe. Porque Dios no considera factores externos para decirnos, haz esto. Dios simplemente nos dice, hazlo. Y si nosotros intentamos razonar y reducirlo a 3 leyes de la lógica, nunca vamos a poder caminar por fe. Puede ser que en medio de una recesión económica Dios le diga a usted, ponga un negocio. Eso es fe. Los planes de Dios nunca se comprenden con la lógica, no se comprenden acá, se tienen que comprender acá, en el espíritu. Y cuando usted aprende a caminar acá, con la fe, con el espíritu, usted va a poder empezar a avanzar hacia cumplir la voluntad de Dios. Ahora, alrededor de usted tal vez pueden haber personas que no entienden acá, solo entienden acá. Por ellos usted no se preocupe. Una vez que usted ha agarrado y se ha aferrado a la realidad de la voluntad de Dios, usted puede avanzar con paso confiado. No entiendo, pero estoy siendo obediente. No veo, pero estoy cumpliendo la voluntad de Dios. No entiendo cómo se va a dar todo esto, pero yo sé que Dios sí me está guiando hacia algo. Esta palabra entender que utiliza el autor de Hebreos significa aferrarnos a, comprender, o significa obtener revelación. Y esta palabra significa comprender algo a tal punto que se vuelve una realidad inamovible. Hay algunas cosas, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que saber y saber. Y no hay nada ni nadie que nos va a poder convencer de no ser así. Cuando Grace y yo estábamos pequeños, yo siendo el hermano mayor, cumplí con mi ministerio de hermano mayor. Es una serie de dones y responsabilidades que vienen con eso. Y parte de esas responsabilidades es convencer a los hermanos menores de que ellos son adoptados. Eso, mire, o sea, uno no elige el llamado lo elige a uno. Y hay que ser fiel al llamado. Entonces, en varias ocasiones a lo largo de nuestra infancia, yo intentaba convencer a Grace de que pues alguien nos la trajo o la encontramos o algo, pero igual ha sido una gran bendición tenerla en nuestras vidas. Y una vez casi la convencí porque hubo un error cuando creo que ella fue a renovar uno de sus pasaportes, se imprimieron mal su nombre y entonces uno de los apellidos no los pusieron bien. Ahí está, le digo, mira, ahí está.
Ahí está la vida. Mira mi nombre, mira mis apellidos, mira los tuyos. Yo te dije. Obviamente eso no tenía nada que ver, ¿va? O sea, obviamente así no funciona la cosa, pero la cosa era convencerla. Estuve así de cerca, dudó un momento, pero no, obviamente no. Ella sabía que ella es hija de mis papás. Ella sabía cuál era su identidad. Y por más que yo con todas mis habilidades diplomáticas y estrategias para convencerla a lo contrario, nunca lo iba a lograr porque habían ciertas cosas que son inamovibles. Y de igual manera, mi amado hermano, tienen que haber ciertas realidades espirituales que son inamovibles para nosotros. La realidad de que Dios nos ama, la realidad de que Dios está trabajando, la realidad de que todas las palabras y promesas que Dios ha hablado respecto a nosotros, Él las va a cumplir. Esas tienen que ser realidades inamovibles, porque el enemigo, en esta historia aparentemente yo era el enemigo, pero el enemigo, como yo lo hice, va a intentar convencerlo a usted a abandonar esa realidad que usted ha abrazado. El enemigo va a atacar su identidad, el enemigo va a atacar su fe, el enemigo va a atacar su confianza, el enemigo va a atacar su disposición de seguir adelante, y lo va a hacer de la misma manera que siempre lo ha hecho. ¿Es cierto que dijo Dios? Es la misma vieja estrategia, porque el mismo diablo viejo chuco no tiene nuevos trucos. Es la misma estrategia de hacernos dudar de la realidad que Dios ha hablado en nuestras vidas. Entonces el enemigo va a venir y el enemigo le va a intentar decir: Dios no te ama, Dios no te oye, Dios no te escucha. Y de ahí, ¿cómo pasaste todo este año? Mira, con tantos planes, con tantas cosas, y mira, estás en noviembre, estás peor de lo que comenzaste en enero. ¿Qué pasó con todas aquellas cosas que Dios ha hablado? Allí es donde nosotros necesitamos echar mano de la realidad inamovible. Hay ciertas cosas que simple y sencillamente no nos van a convencer de algo diferente. Sabemos que sabemos que sabemos. Y dice el autor de Hebreos que por la fe debemos entender que Dios creó lo que está a nuestro alrededor. La creación se percibe a través de la fe. Y este pasaje nos enseña ciertos principios. Uno de los principios que nos enseña es que no necesitamos comprender todos los detalles científicos de la creación para creer en el Creador, ¿verdad? Nosotros vemos lo que está alrededor, vemos los colores, vemos los animales, vemos las plantas, vemos los fenómenos naturales, y nosotros decimos: wow, Dios creó todo eso. No entendemos cómo funciona ninguna de estas cosas, no necesitamos entender cómo funcionan todas estas cosas, simplemente sabemos que Dios las creó. Todos estamos de acuerdo con que Dios creó la gravedad, ¿verdad? O sea, si yo me tropiezo, me voy a caer. Y le llaman gravedad porque pues uno resulta herido de gravedad. Entonces, sí. Entonces, va. Eso lo sé porque me he caído en la calle. Y uno se levanta rapidito cuando uno se camina en la calle, porque uno lo que más se lastima es el orgullo cuando uno se cae en la calle. No sé. Está bien, sí, no se preocupe, y la pierna y todo, pero con que nadie me haya visto. Eso es lo que más le duele a uno cuando uno se cae en la calle. Yo no le puedo explicar a usted a qué velocidad viaja la gravedad o a qué velocidad atrae los objetos. No le puedo explicar necesariamente por qué hay gravedad. No le puedo explicar por qué hay más gravedad acá que en otros planetas. No le puedo explicar ninguna cosa. No necesito poderlo explicar. Lo sé, lo puedo ver y lo entiendo. Ya, ¿sí? Veo un animal, veo un pavo real, veo una mariposa y digo: tan lindos los colores de ese animal, Dios es un fabuloso artista. No entiendo la composición química, biológica de estas cosas, porque hay ciertas cosas que no necesitamos entender para comprender la realidad más profunda. De igual manera, usted y yo no necesitamos entender todos los detalles del plan de Dios para nuestras vidas para abrazarlos. Porque Dios tiene, yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero Dios tiene el hábito de no darnos los 20 pasos. Dios nos da el paso A y nos dice: dale, papaito. ¿Pero qué viene después? Por eso no te preocupes. ¿Y cómo voy a proveer? Yo te voy a proveer. Pero ¿y qué pasa si fracaso? No vas a fracasar si sos obediente. Y entonces uno dice: va, primer paso. Y hay muchos cristianos que nunca han dado ni siquiera ese primer paso porque están esperando que Dios les diga qué viene después. Tengo noticias: nunca les va a decir qué viene después, a menos de que usted dé el primer paso. Porque a Dios se le ocurre hacer las cosas de una manera poco usual. Y Dios llama a gente poco usual para cumplir propósitos extraordinarios. A Dios se le ocurre que va a sacar a su pueblo de Egipto. Llevan 430 años de Egipto, es tiempo de sacarlos.
Y Dios elige a un viejito tartamudo con un palo en la mano, prófugo de la justicia, porque la última vez que estuvo en Egipto se echó a un egipcio. Vive en el desierto porque lo está buscando la policía a él. Dios dice, ese es el que yo quiero. Pobre tipo, ni hablar puede. Y todavía Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Porque Moisés dice, yo necesito que me envíes con algo para darle duro a los egipcios. Y Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Un palo. Va, con el palo te uso. Dale. ¿Y qué va a pasar cuando no te preocupes? Dios no le dice, mira papi, que van a ser 10 plagas, mira, después vas a salir, vas a pasar al Mar Rojo, pero no tengas pena, yo te voy a abrir el Mar Rojo, luego vas a pasar al Monte Sinai. Dios no le dice nada de eso. Dios simplemente le dice, anda, habla con Faraón. Es todo lo que le dice. Él no necesita entender todo lo que está sucediendo, él simplemente necesita decir sí. María le pregunta al ángel, ¿y cómo va a ser esto que yo voy a quedar embarazada si yo nunca he estado con un varón? Y el ángel le dice, no te preocupes, mamadita, el Espíritu Santo va a venir sobre vos. Suficiente información. María dice, ok. No le explica, no le da detalles, no necesitamos comprender todo o entender todo para ser obedientes. Segundo, lo segundo que nos enseña este pasaje es que la creación siempre apunta hacia el Creador. La creación siempre apunta hacia el Creador. Dios ha dotado su creación de su naturaleza y su esencia. En otras palabras, usted puede aprender cosas acerca de Dios en base a la creación. ¿Qué puede aprender usted acerca de Dios en base a la creación? Bueno, lo primero que usted podría aprender es de que Dios es grande, porque el volcán es enorme. Y el lago Titlán es bonito, pero no es un lago muy grande. Hay lagos que son del tamaño de Guatemala. Eso que se nos inunda la casa cuando llueve en la zona 2, pero usted se imagina vivir en un lago del tamaño de Guatemala. Entonces Dios es grande, porque la Biblia dice que Dios sostiene todo eso con la palma de su mano. La otra cosa que me dice eso es de que Dios sabe combinar colores. Es una habilidad que a muchos nos gustaría tener, pero porque uno mira los paisajes y uno dice, ¿a quién se le hubiera ocurrido poner ese color con ese color tan lindo? Dice uno. Hasta los colores, los mismos colores verdes. Ayer que veníamos de regreso de la capital con Tish, ella estaba admirada de la belleza natural de Guatemala, porque Guatemala es un país muy hermoso, y en Oklahoma, de donde ella es y donde yo estudié y vivimos, Oklahoma es plano. Oklahoma no hay, parece una pista de boliche. Entonces cuando vio un volcán era así como, wow, Dios es grande y es majestuoso. Pero toda la creación apunta hacia una realidad superior y trascendental. Es decir, cuando nosotros vemos la creación, lo que Dios quiere es que lo veamos a Él. Cuando nosotros vemos un atardecer tan hermoso y tan lindo con esos celajes de noviembre, Dios quiere que nosotros digamos, wow, Señor, tú eres más hermoso que este atardecer. Cuando nosotros vemos el cuerpo humano con toda su complejidad, Dios quiere que nosotros digamos, wow, si esa es la creación, ¿cómo será entonces el creador? Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios no quiere es que nosotros veamos un cuerpo humano y digamos, eso vino del chimpancé. No, esa es como la conclusión totalmente equivocada. Eso es exactamente lo que es eso. ¿Se parece al mono? No, ahí vamos uno en el zoológico La Aurora buscando a nuestros primos. No, o sea, esa es exactamente lo que Dios no quiere, porque Dios dice, yo no quiero que veas solamente mi creación, quiero que veas mi creación para verme a mí. Y de igual manera, cuando Dios nos bendice, nos provee, nos sana, nos suple, nos contesta, nos saca, nos libera, nos restaura, lo que Dios está diciendo es, te amo, sos importante para mí y yo quiero tener una relación contigo. Mírame a mí. Cada una de las obras de Dios en nuestras vidas están allí para acercarnos a Él. El peor error que nosotros podemos cometer al ver un volcán es terminar adorando al volcán. El peor error que nosotros vemos el volcán y obviamente adoramos al que hizo el volcán, no adoramos al volcán como tal. El problema es de que hay mucha gente que está más enfocada en las obras de Dios que en Dios mismo. Y de hecho, cuando Dios les bendice, la bendición de Dios se convierte en su ídolo. Oraban y le pedían al Señor bendición material para sacar adelante a su familia. Dios les responde y los bendice, y ahora ya no quieren nada que ver con Dios. ¿Por qué? Cambiaron de Dios. Ahora ya no adoran a Dios, ahora adoran al dinero. Se enfocan en la creación. Dios no quiere que nosotros, eso es el peor error que podemos cometer, porque eso se llama idolatría. No tengo una relación con Dios porque Él me sanó. No tengo una relación con Dios porque Él me contesta. No tengo una relación con Dios
porque Él ha sido bueno conmigo. Tengo una relación con Dios porque Él es Dios y porque Él es digno de toda mi adoración y toda mi alabanza. Aun si Él jamás me volviera a contestar una oración, Él sigue siendo supremamente digno de nuestra alabanza. Por eso es que tenemos una relación con Dios. Pero hay que tener cuidado de no volver a Dios un ídolo, porque un ídolo solo sirve para pedirle cosas. La gente no va a ver a Mashimón porque quiere tener comunión con Mashimón. O sea, la gente no entra a decir que yo quiero sentir la presencia de Mashimón y bien, no. La gente va a Mashimón para pedirle cosas. Que mi cosecha esté bien, que mi esposa quede embarazada, mira, échate aquel. O sea, esas son las peticiones. Esas son las peticiones que uno hace. Nadie va a visitar la tumba de la Banushka porque desea estar cerca de la Banushka. Uno va a visitar la tumba de la Banushka porque uno quiere estar cerca de alguien más. Eso es lo que uno, o sea, uno no va a buscar la comunión con la Banushka, es que mi crush me haga caso. Eso es lo que uno hace. Nadie tiene comunión con un ídolo. Un ídolo solo sirve para pedir. Dios no es un ídolo. No está para que nosotros le pidamos solamente. Está para que tengamos comunión con Él. La tercera palabra, ya aquí vamos avanzando. La tercera palabra es aprender. Digan todos conmigo, aprender. Aprender. Hebreos capítulo 11, verso 39 y 40 y luego capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 39 dice: y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Por lo tanto, capítulo 12, verso 1, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo el capítulo 11 nosotros lo conocemos porque es el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Es donde el autor de Hebreos menciona un montón de personajes del Antiguo Testamento a quienes nosotros conocemos porque de chiquitos nos enviaban a la escuela dominical. Y aprendimos acerca de Noé, y aprendimos acerca de David, y aprendimos acerca de Abraham, y todos estos personajes de Sansón y Gedeón, todos estos personajes de la fe. Y Hebreos llama a estas personas una nube de testigos. Entonces la pregunta es, ¿qué es un testigo? Un testigo no es la persona que intenta llegarlo a evangelizar a usted el sábado en la mañana. Es otro tipo de testigo. Pero un testigo es alguien que ha visto algo. Eso es lo que significa. Un testigo es alguien que ha visto o ha presenciado algo. Cuando hay un accidente de tránsito y dos carros se dan duro ahí, llega la policía a intentar supuestamente resolver la situación. Y tal vez algo que ellos podrían hacer es preguntar a alguien que va por ahí: ¿usted qué vio? Yo vi que el carro rojo se pasó el semáforo y todo. Bueno, porque vio algo. No le van a preguntar a alguien que vive a 5 calles de ahí. ¿Usted qué vio? O sea, no, es alguien que está ahí, alguien que presenció algo. Y entonces Hebreos dice que todos los personajes del Antiguo Testamento son esta nube de testigos, son este grupo de personas que vieron, que presenciaron la obra de Dios en sus vidas. Y de ellos podemos aprender algunas cosas que personalmente a mí me encantan. Podemos aprender porque ninguno de ellos fueron personas extraordinarias. Nadie. No eran los más pilas, no eran los más preparados, no eran los más dotados. Eran personas normales, comunes y corrientes, a quienes Dios utilizó. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque ni usted ni yo somos los más pilas, ni los más preparados, ni los más educados, ni los más ricos, ni los más dotados. Somos personas normales que le servimos a un Dios extraordinario. Aparte de eso, fueron personas con graves fallas y debilidades. Graves fallas y debilidades. Yo no sé si a usted le pasó esto, pero en mi infancia surgió un fenómeno muy interesante porque pues yo de chiquito, imagínense, va creciendo en el ministerio y toda la cuestión. Entonces yo crecí escuchando todas esas historias de Gedeón y Sansón. No sé si a usted le pasó, pero llegó un punto en mi vida en donde me di cuenta que la historia que a mí me contaban de Sansón no era exactamente la historia de Sansón. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Sí, solo a mí me pasó, solo yo tuve esa crisis espiritual. No. Porque en algún momento yo empecé a leer la Biblia por mi propia cuenta y leí el libro de Jueces. Y el libro de Jueces termina mal, comienza mal y termina peor.
Y la versión de Sansón es una versión sanitizada, o sea, es una versión apta para todo público. No nos dicen cómo Sansón se acuesta con una prostituta y luego por salir huyendo rompe las puertas los quiciales de las puertas del pueblo donde lo tiene. Eso no lo dicen. No nos dicen cómo por vengarse de unos que se burlaron de él en su boda, destruye todas sus cosechas. Y luego cuando se entera de que mataron a su esposa y a su suegro, va y arrasa con un montón de otras personas. Esa versión no la contaron. Gedeón tan lindo como fue a matar a los madianitas, excepto que después de regresar de esa batalla hizo un ídolo de plata y obligó a todos los israelitas a adorar ese ídolo de plata. Esa parte no me la sabía yo. Qué lindo cómo Noé se sube con los animales al arca. Nunca me dijeron a mí qué hacía Noé después de bajarse del arca. ¿Ya leyó esa historia? Nunca va a ver usted una clase de escuela dominical donde vamos a aprender de la borrachera de Noé. Jamás, jamás, jamás. Y nosotros decimos David el hombre conforme al corazón del Señor. Ajá, asesino, adúltero, mañoso. Pero mire, eso me encanta. Porque yo también soy una persona con graves fallas y debilidades. Y si Dios puede llamar a esa persona un hombre conforme a su corazón, hay esperanza para mí. Hay esperanza para nosotros. La otra cosa que me encanta de esta lista es de que no todos hicieron cosas heroicas. Sí, Noé construyó el arca y Daniel tapó la boca de los leones. Y sí, pero hubo otros. Si usted lea la parte final del capítulo, dice que hubo personas que por la fe recibieron a sus muertos. Tuvieron que vagar exiliados, desnudos, hambrientos. Se burlaron de ellos, de los cuales dice el mundo no era digno. O sea, los trataron mal. Y no los recordamos por sus grandes hazañas, los recordamos por ser incluso personas anónimas que dedicaron su vida al Señor. Eso significa que ellos tienen su carrera, yo tengo mi carrera. Y tal vez para Noé fue construir el arca, para mí es levantarme el lunes en la mañana, ir a aguantar a mi jefe cascarrabias, pero eso es caminar en fe. Y dice Hebreos que ellos son la nube de testigos. Entonces la escena que está pintando es un estadio. Es un estadio lleno de espectadores. Y hay una carrera. ¿Sabe quién está compitiendo en la carrera? Nosotros. Nosotros. Dice para que corramos con paciencia la carrera que nosotros tenemos por delante. Pero esta nube de testigos es diferente a la mayoría de espectadores. La mayoría de gente que va a ver las Olimpiadas, por ejemplo, no son atletas de nivel olímpico. Nunca han corrido ni 50 metros en su vida. Pero les gusta ir a ver porque están buscando ser entretenidos. La 99.9% de la gente que mira el mundial, el mundial, no son atletas profesionales. Usted y yo no aguantaríamos ni 2 minutos estando ahí en el partido. O sea, el árbitro pitaría en eso. Estamos en el precalentamiento, no importa, ya no aguanto. Nunca vamos a llegar, nunca hemos estado como país, a ver si algún día vamos a llegar. Los cataríes fueron inteligentes porque fueron la sede del mundial. Yo pienso que eso es lo que deberíamos hacer. Jugamos la final en el Doroteo Guamuch, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero bueno, entonces, pero ¿cómo es eso? Que nosotros nunca vamos a estar ahí, no sabríamos qué hacer si estamos ahí, pero sí podemos criticar. Pues si somos buenos, ¿va? Pues, ¿por qué no la pasó? Pues ahí va, ahí está el paso, hombre. Ese árbitro vende. Sí, pues lo quiero ver ahí, a ver cómo le va. La gente hace lo mismo con los que están en el gobierno, la gente hace lo mismo con los ministros también. Es muy común. Entonces, usualmente es gente que no tiene nada que ver, pero estas personas, estos espectadores, ellos han corrido su carrera. Es la diferencia. Ellos sí han corrido su carrera y han terminado con éxito. Entonces, la idea es, yo lo pude completar, tú también lo puedes hacer. Todos los del Antiguo Testamento están ahí diciendo, vamos, tú puedes, sigue adelante. Una semana más, un fin de semana más, un mes más, vamos, tú puedes. Nosotros lo hicimos por fe, tú también lo puedes hacer por fe. Todos necesitamos una palmadita en la espalda de vez en cuando. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos que de vez en cuando nos digan, mira papadito, vas bien, sos medio chueco y medio, pero ahí vas, mira, ahí vas. Dios así te hizo y te hizo bien especial, pero aún así te quiero. Dale. Todos necesitamos ese tipo de cosas. La Biblia dice que los que a nosotros nos están echando porras son todos los héroes del Antiguo Testamento. Entonces tenemos esa nube de testigos. Y la idea es, si Dios fue fiel con ellos, será fiel con nosotros. Ellos tuvieron éxito no porque le fueron fieles a Dios, ellos tuvieron éxitos porque Dios fue fiel con ellos.
Y si Dios fue fiel con ellos, Dios será fiel con nosotros. Y la última palabra, porque sí, todavía tenemos tiempo. Mire, Benja, hoy sí, vamos a llegar. Benja me dijo en el primer servicio, usted no va a terminar el mensaje, me dijo, pero sí, mire, sí, pero qué bueno, gran fe tiene Benja. Pero bueno, no, es broma. Muy bien, la última palabra es considerar. Hebreos capítulo 12, verso 1 al verso 3. Considerar, dice, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, vea, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Este pasaje es muy interesante porque el autor de Hebreos nos dice, ahí está la gran nube de testigos y están todos los que están echándoles porras, pero a ellos no los tienen que ver. No hay que poner los ojos sobre ellos. Porque cuando uno va corriendo una carrera, uno no mira a los que están ahí en el estadio, uno mira la meta. Y el autor de Hebreos dice, no los miren a ellos. Sí, fueron grandes ejemplos, no los miren a ellos. Miren a Jesús. Y usa dos palabras para esto. La primera es la palabra observar, que es solamente la que nosotros traducimos como puesto los ojos en. Pero la palabra es observar. Y la otra palabra es considerar. Y la palabra observar significa dirigir la atención sin distraerse y puede también significar llegar a un conocimiento más preciso de. Llegar a un conocimiento más preciso de. Una de las razones por las cuales muchos cristianos no prosperan, incluso en medio de pruebas y dificultades, es porque no tienen un conocimiento más preciso de Cristo. No se han tomado el tiempo de realmente conocer el carácter de Cristo, porque ese conocimiento del carácter de Cristo produce fe. Yo lo conozco y por lo tanto yo confío en él. Usted no confía en un desconocido. Usted confía en personas que usted conoce. Y es tan irónico y tan triste. Hay tantos cristianos que llevan N cantidad de años en el evangelio y todavía no conocemos a Cristo. No hemos llegado a un conocimiento más profundo. Y obviamente aquí yo no estoy hablando de un conocimiento intelectual, estoy hablando de un conocimiento personal. Porque cuando uno conoce a alguien, uno conoce el carácter de esa persona. De repente llegan con usted y le dicen, es que dice que fulanito de tal anda haciendo tal cosa, anda diciendo tal cosa. Y uno dice, no, él no. Él no haría algo así, él no diría algo así. ¿Por qué? Yo lo conozco. Y hay muchas circunstancias que nosotros aceptamos en nuestras vidas porque no conocemos a Cristo. Hay un montón de cosas que nosotros le echamos la culpa a Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Deberíamos echar la culpa al diablo. Otras veces nos deberíamos echar la culpa a nosotros mismos. Porque hay otras cosas que nosotros, el diablo asqueroso, el diablo, yo ni te toqué, papá, vos solito, mira, vos solito. Volviste a tropezar con la misma piedra. Yo, mira, tengo otras cosas que hacer, hermano, no sé. Entonces es increíble la cantidad de circunstancias. Por ejemplo, la gente acepta la enfermedad, acepta la pobreza, acepta la miseria, acepta la muerte como la voluntad de Dios. Dios sabe por qué. Dios me estará enseñando. Eso es falta de conocimiento. Eso es falta de observar. Y entonces, incluso oramos en base a nuestra ignorancia. No oramos bien porque no conocemos. Cuando una persona conoce a alguien, uno sabe cómo hablarle. Uno sabe cómo expresarse. Cuando uno no la conoce, uno no sabe ni lo trato de tú, de usted, de vos. Y entonces hay mucha gente que cuando ora ya no sabe ni qué decirle a Dios. U ora mal porque no conocemos a Dios. Cuando usted conoce a Dios, puede orar más tiempo. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado que nos proponemos orar media hora y ya se nos acabó todo lo que le tenemos que decir a Dios y han pasado 37 segundos exactamente. Pero eso es como cuando usted lo pone con una persona que acaba de conocer y la persona que tienen en común se va. Qué fea esa situación. ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima? Complicado usted, sí. ¿Y cómo ha estado? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. Y uno dice, ya apúrate, regresar.
Ahorita regreso 20 minutos parecen 20 años. Y hay cristianos que también van a orar 20 minutos y parecen 20 años. Porque no conocen. En cambio, cuando uno habla con una persona que sí conoce, hasta que se le corta la llamada diciendo, su saldo es suficiente para realizar esta llamada. Así sí. Porque ya tiene uno ese conocimiento. Entonces, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué autor? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan para nosotros. Mire, el plan que Dios tiene para usted, Dios no lo hizo ayer. Dios no lo hizo la semana pasada. Dios lo hizo desde la eternidad. Dios nos vio y mire, no nos vio como guatemaltecos, no nos vio como humanidad, no nos vio como el mundo. Dios nos vio, nos conoció. Dijo, tú, yo te llamo, yo te amo y yo tengo un propósito. Y desde la eternidad Dios ha estado preparando meticulosamente el plan, viendo cada detalle. ¿Usted cree que a Dios se le va a ir algo? ¿Usted cree que a Dios se le va a olvidar? ¿Usted cree que cuando Dios estaba creando el mundo dijo, los peces se me olvidaron? Yo sabía que no. Algo hace falta, qué bonita el agua, pero como que no. Dios ya conoce. Entonces cuando nos ve a nosotros, Dios no dice, a ver, ¿dónde te pongo a vos? A ver, que no. Dios ya tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y las cosas que a usted y a mí nos agarran de manera sorpresiva o que no la esperábamos de manera inesperada, a Dios no. Cuando nuestra vida toma un giro inesperado, Dios dice, híjole, no va, entonces vamos a ver cómo. No, Dios dice, tranquilo, es todo parte del plan. Yo sí sabía, tú no sabías, yo sí sabía. Mírame a mí, esto es parte del plan. Confía en mí. Yo voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a sacar de esta situación. Él es el autor y el autor decide cómo termina el libro. El autor decide cómo, los personajes no deciden cómo termina el libro, el autor decide cómo termina el libro. Nosotros no somos el autor, somos los personajes. Y el final es un buen final. El final es un buen final. Porque Él no solamente es el autor, Él es el consumador. Él es el origen, pero Él también es la meta. Eso significa que Jesús nunca nos va a guiar a un lugar a donde Él no ha ido antes. Cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier obstáculo, Dios ya estaba allí y Dios ya ha provisto. Es que yo nunca me imaginé que yo iba a tener que enfrentar esto. Usted no, pero Dios. Y por lo tanto Dios ya ha puesto la provisión, ya ha abierto el camino. Mire, yo no sé qué va a venir en el 2023. A estas alturas de mi vida puede pasar cualquier cosa. Porque cuando terminó el 2019 todos estaban muy emocionados porque iba a ser el 2020. Y he de confesar, espero que ninguno se recuerde de esto, pero he de confesar que yo sucumbí a la tentación de predicar un mensaje sobre Visión 2020. Es que era demasiado bueno para dejar pasar esa oportunidad, entonces había que predicar. Visión 2020. Visión 2020, lo que nadie vio fue el COVID. Nos encerró a todos y el 2020 pasó de ser potencialmente uno de los mejores años. Porque dije, qué dicha tengo yo de estar vivo en el 2020. Ya puedo saltar un par de años y no hubiera habido problema por mí. Entonces, mire, yo no sé si en el 2023 va a salir el COVID-20 Pro, no lo sé. Saber qué va a pasar, los rusos y los ucranianos están dando duro. La canasta básica está cara, la gasolina está cara, la vida es difícil de manera natural. Y yo no le estoy profetizando, pero sí le puedo decir esto: el 2023 para usted, mi amado hermano, va a ser un buen año. Y va a ser un buen año porque Dios ya ha estado en su 2023 y Dios ha abierto camino y ha provisto todo lo que usted pueda necesitar. Entonces el 2023 para usted y para mí y para Casa de Salvación será un buen año, y el 2024 será también un buen año, y el 2025 también será un buen año, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento y de aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Nos esperan grandes cosas por delante, porque Él va delante de nosotros. Él es la meta, Él es el objetivo. Puesto los ojos no en el precio de la gasolina, no en los rusos, no en los chinos, puesto los ojos en Jesús, el que va adelante, el que ha sido el autor
autor de mi historia y el que me está esperando al final. Él es el que lo comienza, Él es el que lo termina. Nunca vamos a poder salirnos de los planes maravillosos que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Aleluya. Entonces, eso nos da ánimo, esperanza. El 2023 sí será un buen año, porque Dios va delante de nosotros.